Hola, buenas, soy José Manuel Galán, soy cocinero y nos encontramos en Cáceres. Vamos a dar comienzo a una nueva experiencia gastronómica, programa que se llama Cocina Extremeña para el Mundo. Nos encontramos en Cáceres, que es una ciudad patrimonio de la humanidad desde el año 82, situada en el suroeste de la península ibérica, muy cerca de la raya de la frontera con Portugal. Después de divagar sobre qué íbamos a hacer, hemos decidido finalmente el equipo que comenzaríamos con el primer plato, que es la caldereta o frite de cordero extremeño. Y para ello vamos a empezar a presentaros los ingredientes con los que vamos a trabajar. Deciros que Extremadura y la provincia de Cáceres son una de las bodegas y donde mejores productos hay. Hoy os vamos a presentar tres productos que tienen denominación de origen, que sería primero el aceite, un aceite extremeño del norte de Cáceres, que tiene una peculiaridad, que es de la aceituna manzanilla cacereña, 100%, una aceituna con unos tonos muy frutales. Es un aceite de extracción inicial en frío con muy poca acidez, no llega ni al 0,8. Después continuaríamos con otro de nuestros productos más característicos, que es el pimentón de la Vera. En Extremadura, como he dicho antes, los productos no es que sean mejores ni peores. Evidentemente, yo como extremeño, pues digo que son los mejores. Lo que sí que diferencia nuestros productos del resto de productos de España es que tienen unas características peculiares y unas características diferenciadoras con el resto de productos. En cuanto al pimentón, pues deciros que el pimiento lo introdujeron los conquistadores, muchos de ellos extremeños, que trajeron productos de América. Y de ahí salió del pimiento sacamos el pimentón. Este que os muestro aquí, por ejemplo, es un pimentón de bola, picante. Este es un pimentón largo, con unas tonalidades más dulces. Y este es un pimiento fresco. Los tres los vamos a utilizar para la elaboración de la receta. Y otra textura del pimentón, que sería el pimentón ya curado, seco y molturado o triturado. Como os he dicho, la característica principal que tiene nuestro pimentón, en diferencia con los demás pimentones del resto del mundo, sería cómo lo ahumamos en nuestra tierra. Ese ahumado es el que le da ese toque tan característico, ese ahumado de roble, ese ahumado de encina, y sobre todo que cuando empieza a secarse, cuando el pimentón se coge todavía con un 15% de humedad. Se seca en unos secaderos muy peculiares en la zona de la Vera, y esa tonalidad tan especial que digo que le da el ahumado del roble y de la encina. Finalmente, y como producto estrella o principal de hoy, tendríamos el cordero. Hemos elegido esta receta porque quizás sea la más internacional nuestra y la que más conoce la gente. Siempre ha habido una discusión de si es caldereta o frite de cordero. Hay muchas historias sobre ella, pero básicamente nos tenemos que ceñir a dos cosas, que técnicamente la caldereta y el frite vienen a ser lo mismo, pero en cada zona o en cada sitio, incluso en cada familia, se ha cocinado de diferentes formas. Yo traigo aquí otros elementos que se utilizan en esta receta, aunque nosotros no los vamos a utilizar todos. Nosotros utilizaremos solamente el pan, un pan candeal de la zona, de harina de trigo duro. No vamos a utilizar ni cebolla ni puerro, aunque en otras partes incluso de nuestra región sí se utiliza. Nosotros vamos a utilizar el ajo. Como hierbas aromáticas o de condimentación traigo aquí varias, pero básicamente nosotros solamente nos vamos a ceñir al romero, al tomillo limón y al laurel. Y como indicaros antes, paso a hablar del cordero. Por la situación que tenemos en Extremadura, siempre ha habido una tradición de transhumancia. Gracias a la climatología que tenemos y a nuestra situación, Extremadura ha sido un punto estratégico de la transhumancia, de las vías pecuarias, lo cual nos ha dado siempre un carácter muy pastoril a la zona, y la transhumancia y lo pastoril ha sido muy tradicional y muy importante, no solo a nivel cultural, sino a nivel económico. La caldereta frite que hoy os vamos a enseñar se hace con corderos de oveja merina entrefina, aunque en Extremadura también hay tradición de hacerlo con cabrito. Nosotros, como os digo, lo vamos a hacer con la receta de cordero. Para ello vamos a utilizar esta parte, que es la paleta,
utilizaremos otras partes menos nobles como son las faldas y como son la parte del cuello. Aquí indicaros que en la parte del cuello hay una infiltración en grasa que le da bastante más jugosidad a la carne. Y otra de las partes que vamos a utilizar sería el hígado del cordero. Esta parte es la que le va a dar a la receta un tono más especial y sobre todo en el tema del espesor o de la textura de la carne. En este plato ha habido siempre muchas historias y cuenta alguna leyenda escrita que el rey Alfonso IX, en sus momentos de reconquista, en sus momentos de guerra en Extremadura, cuando pasaba con sus tropas por Extremadura, pues paró delante de un grupo de pastores y estos le ofrecieron uno de los típicos platos que se hacían, que es una versión de la caldereta pero con el rabo de cordero, que se llamaba caldereta de rabote. Este rey, muy indignado, dijo que no quería probar esta receta porque consideraba que era una parte no muy noble para él comérsela. Lo que no nos dice la leyenda es si alguno de sus adláteres se llevó algún tupper de la época con la receta. Desde luego, si no la probaron, ellos se lo perdieron. Hay otras muchas leyendas y otras muchas anecdotarios al respecto de esta receta, pero básicamente se llama caldereta porque coge el nombre de los calderos donde se hacía dicha elaboración, que solían ser unos calderos o bien de barro o bien de metal, de hierro fundido, donde se hacían estas elaboraciones y otras típicas que haremos en posteriores programas, como las migas, todas muy relacionadas con el tema pastoril, que es una de las principales fuentes de las recetas en la gastronomía y en la cultura gastronómica de nuestra región y de nuestra provincia. Sin más, vamos a pasar a empezar a elaborar la receta. Bueno, vamos a comenzar con la receta, y para comenzar con la receta, tanto para esta receta como para cualquier receta, lo primero que hay es que organizarse bien, prepararse una buena partida y empezar con lo que diríamos técnicas de preelaboración. En este caso vamos a empezar por los elementos de condimentación, por el pimiento, que vamos a cortarlo en un corte que en francés se denomina brunoise. Es un corte pequeñito para que luego, cuando vayamos a utilizarlo en la salsa, nos encontremos el menor número posible de verduras. Aunque en algunos sitios o algunos cocineros les gusta pasar esta salsa. A mí personalmente no me gusta pasar las salsas, porque me gusta que en las salsas nos encontremos todos los elementos. La mayoría de la gente actualmente es más partidaria de utilizar las turmis o las thermomix para pasar la salsa. Yo, como os digo, no voy a pasarla, con lo cual siempre lo voy a cortar en brunoise para que nos encontremos estos trocitos, pero de un tamaño muy pequeño para que no sean desagradables en la boca. Y también, por ejemplo, para introducir a los niños en el que coman las verduras sin que se pongan muy pesados en este tema. Cortaríamos primero, como he dicho, el pimiento en brunoise y ahora ya vamos a empezar a encender el fuego. Estos fuegos modernos tardan muy poco en encender. Sobre todo en la cocina lo que tenemos que tener siempre claro es tener todo muy limpio y muy ordenado para evitar jaleos y para evitar que tengamos todo desordenado. Cuanto más rápido trabajemos, mejor. Esta ñora que os he dicho antes, el pimiento seco, lo vamos a hidratar, ya la tenemos aquí hidratada, y lo que vamos a extraer de aquí, hidratándola en agua caliente, es la carne interior del pimiento, que le va a dar un aroma y una textura un poco peculiar. Como veis, vamos a utilizar tres tipos de pimiento, en tres formas. Vamos a utilizar el pimiento en fresco, vamos a utilizar el pimiento en seco, en pimentón, y vamos a utilizar la carne de la ñora. Tres formas de utilizar diferente el pimiento en una misma receta. Bueno, vamos a encender esto, a ver si somos capaces, yo creo que sí. Y vamos a empezar por echar
de nuestros productos principales, que es el oro líquido, el aceite de oliva. Como os he dicho, este aceite es del norte de Cáceres, aunque en Extremadura tenemos dos aceites con denominación de origen. Tenemos el aceite de Monterrubio y el aceite Gata Urdes. Son bastante diferentes los dos aceites, porque uno es básicamente con la aceituna que os he dicho, la manzanilla cacereña, que tiene unas tonalidades muy afrutadas. El otro, el aceite de Monterrubio, no es que sea de peor calidad, pero tiene unos aromas mucho más fuertes. Entonces, para cierto tipo de recetas es más recomendable utilizar este de Gata Urdes, porque es mucho más suave y mucho más afrutado, como os he dicho. Vamos a apartar un poco para que no empiece a salir humo y se nos queme. Y lo que vamos a echar los ajos enteros, porque estos ajos, junto con el hígado que vamos a introducir, nos servirá luego para hacer un majao, que lo vamos a hacer en el mortero, una herramienta muy típica. Los hay también de metal, aunque estos de madera son los que se utilizaban antes los que utilizaban antes los pastores. Vamos a echar el hígado sin echarle nada de sal ni de pimienta. Hay que tener un poco de cuidado porque salta un poco. Tapamos por aquí y limpiamos un poquito para ir manteniendo un poco limpia lo que es la partida de la cocina. Esto, como os he dicho, lo vamos a reservar, lo vamos a guardar aquí, vamos a reservar para luego hacer el majado posterior. Se está cocinando, cuidado de que no salte mucho, se está cocinando y ahora luego vamos a empezar a cortar el cordero. Como os he dicho antes, vamos a utilizar, aparte de la parte noble de la paleta o de la pierna, vamos a utilizar la parte de la falda, que sería esta parte de aquí de la barriga, y una parte que tiene más infiltración en grasa, como hemos indicado, por lo tanto es mucho más jugosa. Estos colágenos que tienen interiores de grasa son los que hacen que con las cocciones lentas, estas típicas cocciones de chuchús que tenían nuestras abuelas, hacen que esos colágenos, que esas partes vayan deshaciéndose y sean las que le dan la jugosidad que nosotros queremos con este tipo de carne. Vamos a partir en trocitos que sean luego más o menos regulares a la hora de comerlo. Vamos a partir en unos trocitos, ya digo, regulares. Este plato en Extremadura, por eso decía antes que nosotros habíamos tenido una discusión inicial por parte del equipo a la hora de qué plato elegíamos, pues elegimos este porque es un plato que siempre ha estado muy relacionado con el tema de celebraciones. No hay una celebración en Extremadura que no lleve una caldereta o un frite. Antes siempre, en las comuniones, en todas las celebraciones, en las romerías de los pueblos, siempre se hacía la caldereta o frite. Por eso hemos decidido nosotros en este programa comenzar con esta receta. Deciros que en Extremadura, lo que habíamos indicado antes, el tema de la transhumancia, pues hace que haya mucha cabaña ganadera y sobre todo de ovino. Somos los terceros productores, creo, después de Castilla-La Mancha, de cordero. Creo que en uno de los pueblos de la Siberia, en Fuenlabrada de los Montes, es el pueblo donde más cabezas de cordero hay de toda España, lo cual indica que es muy importante nuestra ganadería. Esto también hace que en Extremadura haya muchísimos quesos muy buenos de las leches de estos animales. El animal principal que nosotros tenemos en Extremadura son las razas de oveja merina y entrefina. De estas sale el famoso queso de Torta del Casar, que con él trabajaremos en otros programas posteriores. Un queso quizás el más característico o por lo menos el más conocido de nuestra zona. Ya tenemos hecho el hígado y ahora lo vamos a quitar y lo vamos a reservar. Lo quitamos con la pincita, como veis ya está hecho el hígado y lo vamos a reservar. Vamos a reservarlo con los ajos, que será con lo que luego hagamos nuestro majao. Seguimos calentando un poco el aceite y ahora lo que vamos a hacer es salpimentar
el cordero. Las carnes, siempre hay discusiones sobre si hay que salarlas antes o no, o salpimentarlas antes o no. Yo soy partidario siempre de salpimentarlas antes, por lo menos en las carnes de cerdo y de cordero, porque van soltando ya algunos jugos. Quizás en las de ternera no sea tan necesario el tema de salpimentarlas antes y quizás sea mejor hacerlo justo en la hora de servicio. Como os digo, vamos a pasar a echar el corderito. Es importante también hacerlo todo en la misma cazuela para que vayamos recuperando todos los jugos de todos los elementos que estamos cocinando. Echamos el cordero y tapamos. Cuando salteamos las carnes se produce la reacción de Maillard, que no es otra cosa que los azúcares que tienen las carnes en sus fibras musculares se van sellando y se van concentrando los jugos en su parte interior. Lo que hacemos es con esto concentrar los jugos dentro y que las carnes no pierdan esa jugosidad que tienen en su parte interna. Como veis, lo estamos por aquí sellando y ahora vamos a pasar a tostar un poco de pan para añadírselo a ese majado. A continuación, una vez que ya tenemos lo que serían los elementos proteicos de la receta, es decir, lo que nos van a aportar las proteínas, vamos a pasar a empezar a cocinar lo que son los elementos aromáticos o de condimentación, que sería el pimiento y el ajo. Vamos a ir dándole una vuelta al cordero, por aquí, vamos a subirlo un poquito, no hace falta porque son máquinas muy potentes estas nuevas de inducción. Estas recetas antes siempre se hacían al fuego de leña o de encina. Los pastores evidentemente hacían poco esta receta, aunque es una receta netamente pastoril, porque los pastores cuando la hacían única y exclusivamente es cuando se le había muerto algún borrego. O sea que de celebración para ellos tampoco tenía mucho. Los hombres siempre andaban con poco presupuesto y sus recetas eran bastante austeras, como también veremos en otros programas. Indicaros también, que lo tengo aquí escondido, que otro de los elementos es el vino de pitarra, que ese no se lo voy a echar entero para tomarme yo al final un poquito y descansar del trabajo de la receta. A mí personalmente me gustan más las calderetas de cabrito que las de cordero. Los corderos que se utilizan, los corderos que se matan en Extremadura suelen ser unos corderos casi siempre lechales, y si no lechales, de leche y de pienso, pero no de mucha edad. El cordero es un animal que tiene unas características, tiene unos sabores muy peculiares. Hay mucha gente que no le gusta esa carne porque, como os he dicho, tiene unas características bastante peculiares. Vamos a ir sacando el cordero. Ya hemos fijado su jugo, ya hemos hecho lo que os he dicho, que sería la acción de caramelizar el exterior, lo que es la acción de Maillard, y vamos a retirarlo. Y a continuación, una vez retirado, vamos a poner por aquí un poquito de pan para que tueste y tenerlo luego para hacer el majao, para hacer el machao. Actualmente ya con las máquinas estas como la Thermomix ya se utilizan poco los morteros, pero a mí desde luego me gusta utilizar los morteros tanto para los gazpachos como para las aliolis y sobre todo para este tipo de elaboraciones. Retiramos el pan y comenzamos con lo que serían los elementos de condimentación o elementos aromáticos, en este caso el pimiento rojo. Para que no salte el agua con el aceite, vamos a empezar a moverlo un poquito y le vamos a echar otro par de ajos machados para que suelten su jugo. Dicen que ajo cocido, ajo perdido. Aunque este ajo nosotros luego lo retiraremos de la receta, o incluso en el caso de que seas partidario de pasar esta receta por una turmi o por un pasapuré, tampoco lo notarías.
Y ahora ya vamos a seguir removiendo para que se vayan caramelizando un poco la parte externa del pimiento. Y ahora vamos a añadir el cordero que hemos retirado y que hemos reservado anteriormente. Vamos a añadirlo y vamos a echarlo por aquí. A continuación vamos a utilizar otro de los productos, quizás creo que nuestro producto más internacional, porque quesos buenos hay en todo el mundo, no vamos a ponernos tampoco tan chauvinistas. Jamones buenos también hay en todo el mundo, aunque no tan buenos como el nuestro, pero bueno, podemos destacar el jamón de Parma, el jamón de Jabugo, el jamón de Guijuelo, que la mayoría de ese jamón pasta en nuestra zona. Vamos, pasta, lo que va es a la montanera. Quesos buenos, como he dicho, hay en muchos sitios, aceites buenos hay en muchos sitios. Pero yo creo que quizá como este producto que es el pimentón, no hay un pimentón que iguale, no en calidad sino en características, a este pimentón nuestro de la Vera. Podemos encontrar las paprikas húngaras o del este, podemos encontrar los pimientos mexicanos o los pimientos sudamericanos en Perú o en Chile o en Bolivia, los ají, pero este pimentón que se da en la zona de la Vera, con ese microclima y sobre todo con ese curado de encina y de roble, creo que no lo hay en ningún sitio del mundo. De hecho, este pimentón le da a las paellas valencianas y del Levante, a los pulpos gallegos, le da una característica que no se la puede dar ningún otro pimentón. Hay que tener mucho cuidado y ser rápido en este momento. Justo vamos a echar eso, pero a continuación echamos la carne de este otro pimiento para aportarle un poco de agua, para que no se nos queme el pimentón. Y a continuación, rápidamente, mojamos con la parte líquida, que sería un poco de vino blanco, de vino de pitarra, perdón, que es otro vino, otro producto muy típico de nuestra región, aunque se están sacando muy buenos vinos. La denominación de origen Ribera del Guadiana está sacando unos vinos últimamente muy buenos, de muy buena calidad. En Extremadura nunca ha habido una tradición de tener unos vinos, sobre todo unos vinos curados, unos vinos en barrica. En Extremadura siempre ha habido tradición de tener unos vinos de años, y estos vinos se denominaban siempre pitarra, porque la pitarra era donde la guardaban la gente que elaboraba los vinos en nuestra zona, en la zona de la Sierra de Gata, en las zonas de Montánchez y en las zonas del sur, en las zonas de Barro, que es donde más vino se está produciendo ahora en Extremadura. Bueno, ya, como os he dicho, hemos echado el vino y ahora lo que vamos a hacer es subir un poco la temperatura para que vaya reduciendo ese vino, para que vaya perdiendo sobre todo lo que es el alcohol y vaya juntándose con los aromas. Al principio del programa, recordad que os hablaba de que era técnicamente, hablando en términos culinarios, esta receta es una receta con técnicas mixtas, una técnica de cocción y una técnica de expansión, en la que la cocción va juntando los jugos que aporta el elemento líquido al elemento proteico, en este caso la carne de cordero. Cuando hemos dicho antes que nuestro programa era Cocina Extremeña para el Mundo, no vamos a descubrir mucho de técnicas, porque las técnicas de cocina prácticamente son iguales en todos lados. Un chop suey japonés o chino no es más que comparable a una técnica de guiso en España o en Perú o en Chile. Son, como hemos dicho, elementos proteicos, elementos aromáticos, un elemento graso, en este caso aceite de oliva, y luego el elemento líquido, que va a ser el que va a cocer y el que va a juntar todos estos sabores. Como veis, va reduciendo el vino, se va impregnando ese sabor característico del vino de pitarra en la carne de cordero, y le vamos a añadir también un poquito de agua hasta que cubra. Hasta ahora solo he utilizado la sal para salar y salpimentar al principio el cordero. Un consejo mío
es que el aporte de sal se realiza al final, porque todo lo que estamos aportando, en este caso ahora vamos a empezar a echar más elementos de condimentación. Yo tenía ahí 4, tenía cebollino, tenía perejil, tengo romero, tengo tomillo limón, tengo romero, tengo laurel. Solamente voy a utilizar estos 3, aunque se podían utilizar alguno más. Igual el cebollino, el cibulet, lo utilizaré al final en la receta, pero solamente para decorar el plato. Ahora en la cocina actual también hay una tendencia a utilizar este tipo de hierbas que se cultivan en un sistema que se llama hidroponía, con un sustrato, como veis, corcho, se mantienen bastante frescas durante bastante tiempo, y yo creo que le aportan unos matices al final a las recetas bastante peculiares. Hay que tener mucho cuidado e intentar no abusar de ellos. Aquí tengo 2, que serían unos brotes de cebolla y unas pamplinas o canónigos. Voy a echar ahora el tomillo limón y ahora ya vamos a ir cociendo para que se vaya reduciendo e impregnándose todos los sabores. El majao que vamos a añadirle, donde vamos a machar aquí el ajo que habíamos utilizado al principio, que habíamos pasado al principio, le vamos a quitar la piel, lo vamos a echar en el mortero, vamos a utilizar un par de ellos, no vamos a utilizar más, vamos a utilizar un poco del pan que habíamos tostado también y vamos a utilizar un trozo del hígado. Como veis, esta caldereta sería para 2 personas. Las cantidades de la receta las pasaremos luego al final del programa para que podáis realizarla vosotros en vuestras casas. Como veis, no es una cocina, nos encontramos aquí en el Cayena Kitchen Club, no es una cocina industrial, sino que es una cocina que podéis encontrar cualquiera de vosotros en vuestras casas. Todas las recetas que vamos a hacer en el programa van a ser recetas muy sencillas y muy simples, con elementos muy simples, sin complicarnos, para que las podáis realizar vosotros tranquilamente, sin la necesidad de tener una despensa de la NASA. Que actualmente yo creo que en la cocina nos estamos volviendo un poco locos, entre pastillas de nitrógeno líquido, entre hielo seco, entre no sé cuánto. Yo creo que, o por lo menos mi filosofía de la cocina es bastante más sencilla. Creo que la cocina finalmente lo que es un acto placentero de la vida y un acto de compartir y de estar bien y a gusto alrededor de una mesa, de un buen vino y sobre todo de un buen producto. Bueno, un majadito de estos todos los días y nos evita incluso ir al gimnasio y sacar un buen bracito para la operación triquini de la playa. Bueno, de la playa no, que nosotros tenemos aquí unas cosas mejores que la playa, que son las piscinas naturales de interior. Somos la región con más kilómetros de costa dulce y eso hay que aprovecharlo. Tenemos verdaderas maravillas de piscinas naturales en la zona de la Vera, de las Urdes, de la Sierra de Gata, de la Siberia, que paradójicamente, a pesar de llamarse Siberia, es un oasis. Bueno, como veis ahí tenemos cociendo y ahora vamos a añadir el majao, que lo hemos hecho con el hígado del cordero, con el ajo y con el pan. Esto quizás es el toque final, el toque que le va a dar ya la personalidad, la textura y ese sabor a hígado. Aparte de que hemos hablado de muchas cosas en esta receta, pero también indicar ahora que en el tema nutricional o de cualidades organolépticas, decir que el cordero nos aporta unas grasas que son bastante buenas, que son estas de esta zona, nos aporta mucha vitamina B y nos aporta sobre todo mucho hierro también con el hígado. Y también decir nutricionalmente que vamos a acompañarlo finalmente de unas patatas, que serían lo que es el aporte de hidratos de carbono a esta receta. Bueno, como veis, esta es la textura que ha ido cogiendo esa salsa. El cordero ya está muy blando, el cordero ya está en su punto
Y como os he dicho, nosotros al final lo que hemos hecho es probarlo, acostumbrar siempre a probar los platos, porque muchas veces el fracaso de un plato está en no probarlo. Tenemos la costumbre, nos guiamos por los aromas, por los sabores, pero creo que finalmente el secreto, como os he dicho, de que un plato nos salga bien es que lo probemos, de que no nos fiemos de nuestro instinto de que está bien, de que lo probemos y lo rectifiquemos al final de sal o del aroma que queramos darle. Como digo, vamos a pasar a presentar lo que sería una ración individual de esta caldereta y la vamos a acompañar con 3-4 patatitas fritas cortadas en dados, que como os he dicho sería el aporte de hidrato de esta receta. Los pastores les costaba bastante trabajo el tema de mantener el pan en caliente y lo que hacían era, como llevaban siempre alguna verdurita, en este caso lo que vamos a hacer va a ser meterle 2-3 patatitas fritas que nos sirvan como aporte de lo que sería el sustituto del pan y aparte como una guarnición. Y finalmente, por darle un toque verde, le vamos a poner un par de ramitas por aquí de pamplina y este sería el plato final, que espero que os haya gustado y que espero que sea el inicio de otros muchos platos extremeños que vamos a realizar para vosotros. Bueno, finalizar, se nos ha hecho muy corta la estancia con vosotros y deciros que muchas gracias y que no os olvidéis, cocina extremeña para el mundo.